la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Ya llevamos algunas semanas, ¿verdad?, que hemos estado estudiando juntos esta carta. Hemos dicho ya algunas cosas de esta carta y de su mensaje. Es escrita por un hombre llamado Pablo en sus últimos días y se le escribe a su amado hijo en la fe, Timoteo. Timoteo, de quien hemos hablado ya en las semanas anteriores y una vez también antes, en la primera parte del año. Timoteo es el pastor de una iglesia, de la iglesia de Éfeso. Es una iglesia en la que es difícil ser cristiano, decíamos, porque en Éfeso hay oposición, hay idolatría, y por eso esta carta es muy especial. En ese contexto es en el que nació esta comunidad cristiana y de hecho podemos decir que floreció esta comunidad cristiana. Pero hoy, amados, hoy iniciamos con una idea, déjenme decirlo así, como una idea medio inquietante, que incluye una de las frases más usadas en la literatura. Yo le llamo la literatura distópica de nuestros tiempos. Y es esta idea, si puedes poner monitores un poquito para no quedarme ronco, David, sería fabuloso. Es esta frase increíble que nos la encontramos por ahí: tiempos peligrosos, ¿sí? Amado, amada, los postreros días han sido todo un tema y siempre han sido tema de interés, ¿verdad? De hecho, mucha gente llega a la Biblia justo por esta inquietud que existe respecto de los postreros días. Usted analiza un poquito alrededor y se va a dar cuenta que la ciencia, la literatura y la religión siempre han estado interesados en dar respuesta a una pregunta súper sencilla, pero que por alguna razón inquieta a todo el mundo, y es: ¿cómo será el futuro? Incluso en alguna ocasión seguro alguno de sus hijos se ha acercado con usted y le ha preguntado: papá, mamá, ¿cómo va? ¿Qué va a pasar en el futuro? Los científicos crean escenarios posibles del avance de la tecnología que a algunos nos emocionan y a otros nos asustan. Por ejemplo, la literatura y el arte nos han presentado brochazos de cómo puede ser el futuro. E incluye, y usted lo puede identificar, incluye desde los carros voladores de los supersónicos. ¿Alguien sabe de qué estoy hablando? Entonces pensamos en el futuro y el arte nos ha dado un montón de vistazos. Los carros voladores de los supersónicos, estas videollamadas que tenía Supersónico con su jefe, ¿verdad?, en una gran televisión. O nos vamos por ahí a la serie esta de los 60 llamada Perdidos en el Espacio. ¿Alguien la vio? Por cierto, si no la vieron, ya hay un remake en Netflix nuevo. Entonces, pero también nos encontramos con escenarios difíciles, como escenarios terribles. Por ejemplo, hay uno que a mí me llama mucho la atención, que está en una película que se llama Los Niños del Hombre, que presenta un futuro en el cual las personas de pronto dejan de tener hijos y la humanidad empieza a envejecer, ¿sí? Hay una novela muy famosa llamada 1984, escrita por un hombre llamado George Orwell. Se escribió alrededor de 1947, entre 1947 y 1949, y narra un futuro terrible donde el mundo es controlado por personas que están poco preocupadas por el bienestar de la gente, de la población, y están afanados en controlar todo y en todo. Ahora, respecto al futuro, la Biblia contiene pasajes fascinantes, ricos en simbolismos y con narrativas increíbles que dibujan escenas que al leerlas algunos de nosotros interpretamos que se refieren al futuro. La literatura apocalíptica, por ejemplo, si usted ha tenido oportunidad de leer el Apocalipsis, está llena de imágenes, de símbolos, de parábolas que nos hacen a usted y a mí, cuando los leemos, nos provocan estas ideas y hacemos conjeturas sobre lo que haya de suceder en el futuro. Por un lado, estamos aquellos que estamos fascinados en el cómo va a ser el futuro. Y hombres y mujeres por igual a lo largo de la historia, pero especialmente durante el último siglo, hemos estado indagando en eso. ¿Cómo será el futuro? Ahora, estoy seguro que esta inquietud no es exclusiva nuestra.
El apóstol Pablo, cuando escribe a las iglesias, está enfrentando el reto de dar respuesta a esa misma pregunta. Es decir, la iglesia, desde que es fundada, está preguntándose cómo va a ser el futuro, qué es lo que va a pasar en el futuro. Estamos hoy aquí, pero ¿qué va a pasar con nosotros dentro de 1 año, 2 años, 10 años, 20, 30 años, 50 años? Y hay que decir que cuando la Biblia menciona esta frase de los postreros días, ¿sí? Porque el creyente del primer siglo, al igual que nosotros, estamos esperando estos postreros días. Cuando la Biblia menciona la frase los postreros días, se refiere, y pónganme mucha atención en esto, se refiere de manera general a todas las cosas que ocurren después de la resurrección y la ascensión del Señor Jesucristo, hasta el día en el que Él regrese. Es decir, usted y yo estamos hoy viviendo en los días postreros. O sea, nos tocó vivir después de la resurrección y de la ascensión de Jesucristo, y nos tocó estar en este tiempo de espera a que Él regrese. Por lo tanto, desde entonces hasta entonces, usted y yo estamos en los postreros días. Pero quiero que observe que cuando Pablo habla de estos postreros días, tiene un enfoque muy particular en su carta a Timoteo. Así que quiero pedirle que lo vaya leyendo con mucho cuidado conmigo en sus Biblias o en la pantalla, a partir del versículo 1 otra vez. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, irrespetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Oiga, qué lista de cosas. ¿Ya la notó? O sea, el apóstol Pablo suele darnos listas así, ¿verdad? De cosas como feas, con las cuales no nos gusta identificarnos, ¿verdad? Pero esta en particular está, digamos algo así, intensa, ¿verdad? Pero note que Pablo no está preocupado por las señales, por las trompetas, por los jinetes voladores o por los cometas que están cayendo del cielo. Lo observa. O sea, cuando Pablo se enfoca en Timoteo, cuando escribe a Timoteo, cuando Pablo se enfoca en los postreros días, Pablo está preocupado de advertirle a Timoteo y a los creyentes, es decir, a usted y a mí, que hay un mensaje particular que resuena en su mente y en su corazón, y es la importancia de mantenernos firmes en medio de un mundo lleno de personas que viven para sí mismos. Y cuando Pablo piensa en los postreros días, él no está preocupado porque cómo va a ser y que si va a llover fuego y que no, eso no está en su mente. Él está preocupado en usted y en mí, y está llamando nuestra atención para poner especial cuidado en este mundo lleno de personas que viven para sí mismos. El pasaje inicia diciendo que en estos postreros días habrá personas con estas cualidades particulares. Mire, le leo la Nueva Traducción Viviente. Dice: la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos, no considerarán nada sagrado, no amarán ni perdonarán, calumniarán a otros y no tendrán control propio, serán crueles y odiarán todo lo que es bueno, traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios, actuarán como religiosos, pero rechazarán al único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Y dice: aléjate de esa clase de individuos. Y se lo escribe Pablo a Timoteo allá como por el 64 después de Cristo. Pero oiga, leemos estas líneas y no está muy lejos de lo que vivimos hoy, ¿o sí? Oiga, leo especialmente la Traducción Viviente y digo, wow, casi está escribiendo la cultura en la que vivimos, en un mundo
donde la información es súper abundante, pero la verdad es cada vez más escasa, donde las redes sociales están llenas de noticias falsas, de teorías de conspiración, de opiniones que nos polarizan, donde no hay un consenso sobre lo que es correcto y lo incorrecto, donde tienes compañeros en tu escuela o en tu trabajo que de pronto ejercen presión sobre ti para dejarte llevar por ese estilo de vida del mundo, donde ahora la verdad es anticuada e incluso para algunas personas es irrelevante. Y hay delante de ti y de mí dos posibilidades: o bien nos dejamos llevar por esa corriente, o bien seguimos la senda que nos marca el Señor. Definimos nuestro camino para vivir de acuerdo a principios inquebrantables, conscientes, y escúchame bien en esto, conscientes del costo. Porque cuando, especialmente en este momento, y usted y yo lo vivimos, pero nuestros adolescentes, nuestros jóvenes, nuestros niños lo van a vivir de una manera un poquito más radical que nosotros. En este momento casi es como que te dejas llevar por la corriente y esa te lleva y te lleva lejos. O decides amarrarte a tu convicción, pero amarrarnos a nuestra convicción, amados, es costoso, ¿verdad? Implica en algunos casos ser objeto de cancelación y de olvido y de dejarnos a un lado, ¿no es cierto? Y eso es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Pablo le está diciendo a Timoteo: Timoteo, necesito que estés consciente que vienen tiempos difíciles. Paga el costo. Paga el costo. Y a veces el costo es alto e implica tomar distancia de aquello que nos influye. Vea lo que dice el Salmo 1. Algunos de ustedes lo conocen de memoria. Si no lo conocen de memoria, búsquelo en su Biblia y léalo conmigo. El Salmo 1:1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y es que mire, leemos ese salmo con el que inician los salmos y nos encanta. Y todos quisiéramos ser ese hombre o esa mujer, pero no es una cuestión de hombre o mujer, cualquiera que se aplica. Todos quisiéramos ese hombre, ser ese hombre, esa mujer bienaventurados, ¿verdad? Nos gusta esa palabra, ¿verdad? Qué dichoso, qué feliz, 3 veces feliz es aquel. Pero observe, una de las condiciones del Salmo para recibir esta bendición tiene que ver con las personas con las que nos relacionamos. Le leo la Nueva Biblia Viva, dice: dichosos todos aquellos que no siguen el consejo de los malvados, ni se detienen en la senda de los pecadores, ni cultivan amistad con los blasfemos. La Nueva Traducción Viviente dice: qué alegría para los que no siguen el consejo de los malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones. Note que la mujer y el hombre de Dios observa y cuida con quienes anda. Amistades santas son necesarias para poder enfrentar los tiempos peligrosos. Ahora vea cómo continúa 2 de Timoteo capítulo 3. Y de la manera que Janes y Jambres, versículo 8, y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Y ahora, qué interesante. Pablo hace una mención súper interesante de 2 personas. ¿Cómo se llaman? Janes y Jambres. Ahora, ¿quiénes son estos Janes y Jambres? ¿Quiénes son estos Janes y Jambres? Pues no va a encontrar sus nombres en la Biblia. Es decir, no se va a encontrar con una referencia clara a estos dos.
Pablo los describe como individuos que se opusieron a Moisés. En este pasaje, Pablo los usa como ejemplo para advertir a Timoteo sobre personas que se opondrán a la verdad y resistirán la enseñanza cristiana. La Biblia no da detalles sobre quiénes fueron exactamente estos dos. La tradición judía los identifica como los dos magos egipcios en el relato que se encuentra en Éxodo 7 y Éxodo 8. Aquellos magos que se opusieron a Moisés cuando él realizó milagros ante el faraón para liberar a los israelitas de Egipto. Y según esta tradición, Janes y Jambres habrían imitado los milagros de Moisés con su propia magia, aunque eventualmente dice la escritura que fueron superados por el poder de Dios demostrado a través de Moisés. Pablo menciona a estos hombres con una advertencia sobre los falsos maestros y las personas que resistirán la verdad de los últimos días. Así, Janes y Jambres representan a aquellos, escuche bien, que imitan lo divino, que se hacen pasar por piadosos, que dan apariencia de revelación y de espiritualidad, pero que tienen intenciones corruptas. Oiga, ya no hay de esos, ¿verdad? Y Pablo le advierte a Timoteo: ten cuidado porque todavía, le dice a Timoteo, y creo que nos dice también a usted y a mí, todavía hay por ahí algunos que se aman más a sí mismos que a Dios, que aparentan espiritualidad, que se ven como piadosos, pero que tienen intenciones corruptas. Pero vea cómo continúa el versículo 10. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. También todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Y hasta aquí, amado, se oye como medio desesperanzador el pasaje, ¿verdad? Y si nos detuviéramos en nuestra lectura aquí, pensaríamos, todo va a ir de mal en peor y no hay salida de este caos. Pero en vez de eso, Pablo le da la siguiente instrucción a Timoteo, que quiero que la lea conmigo en voz alta, el versículo 14 y 15. Dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Le platico que cuando yo era niño, mi mamá compró una Biblia que quería regalármela y se la dio a el que era nuestro pastor en ese entonces, Agustín Sánchez se llama, ha estado en mi memoria durante esta semana. Y recuerdo que se la dio a él para que escribiera unas líneas en la primera hoja para dedicármela. Y escribió ese versículo 15, que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Oigan, el mundo está mal, la cosa parece que empeora, pero Pablo nos da una clave, y esa clave me regresa al Salmo 1, porque el versículo 2 y 3 del Salmo 1 dice la primera parte: bienaventurado, ¿verdad?, aquel que no anduvo, ni hizo, ni se sentó con escarnecedores. Pero luego el verso 2 completa esta idea y hoy es generosa para nosotros. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y dice: será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. De hecho, el capítulo 3 termina con esta frase que conocemos en Timoteo. Regreso a Timoteo y dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y amado,
Los tiempos peligrosos están aquí con nosotros, están a la orden del día, pero el Señor se ha provisto de algo que nos mantiene a usted y a mí a salvo. En tiempos peligrosos, lo que nos mantiene a salvo es la palabra de Dios. Ahora, no me malentiendan, yo sé que todos tenemos una fascinación natural por querer saber cómo van a ser las cosas, pero lo único que nos va a mantener firmes en un tiempo difícil como el que vivimos usted y yo es conocer, estudiar y fundarnos firmes en la palabra de Dios. Y algunos de nosotros, cuando indagamos en las cosas futuras, pensamos en este pesimismo apocalíptico, ¿verdad? Y algunos de nosotros, de hecho, nos quejamos y decimos: no, pastor, mire, yo sé que su trabajo es ser un profesional de la escritura y enseñarla. Y alguno va a decir: no, pero esa es una idea cultural, o sea, es la opinión de alguien que escribió en este libro y no le cae el 20 que el mundo ya es distinto, ¿verdad? Y sí, todo lo que Pablo dice pues está bien, pero alguien puede objetar y decir: son simples juicios de valor subjetivos basados en una cultura que está bien lejos de nosotros, ¿verdad? Pero sabe, amado, amada, los seguidores de Jesús hemos entendido que las escrituras van más allá de las objeciones culturales y para nosotros, para usted y a mí, representan el fundamento que trasciende nuestro tiempo y nuestra época. La descripción que Pablo hace de los tiempos futuros es muy coincidente con las características de las personas de nuestro tiempo. Y eso, lejos de asustarme, me da esperanza. Me da esperanza de saber que en medio de todo lo que pueda pasar, yo tengo un fundamento firme en donde puedo estar seguro, que es la palabra de Dios. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 24 y 25 dice: toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Amado, amada, en este mes en el que la iglesia celebra la Biblia y celebramos que tenemos la escritura con nosotros, este mes en el que los evangélicos celebramos que hay un trabajo de preservación y de cuidado de la escritura en bien de su iglesia, yo quiero animarle, porque estamos en los tiempos postreros, tiempos difíciles se acercan, dice Pablo, están a la vuelta. Abre usted la puerta de su casa y ya está en los tiempos difíciles, ¿no es cierto? Mire, uno de mis hijos está a punto de entrar a la secundaria y estoy yo. Tiempos difíciles se acercan. Pero lejos del temor de este proceso natural de llevar a nuestros hijos a un nuevo nivel de vida, lejos de eso, es esta posibilidad de ver a nuestros pequeños siendo influidos por una cantidad increíble de ideas y de filosofías. Y cuando usted cambia de trabajo, cuando usted pasa a un nuevo lugar, cuando usted inicia un nuevo proyecto de vida, ahí está la puerta abierta. Tiempos difíciles. Cuando nuevas personas llegan a su ambiente laboral y se da cuenta usted que están fuertemente influidos por el estilo de vida del mundo. Y se da cuenta usted que esa persona nueva es influyente ahí en su trabajo. Y probablemente es su jefe o su jefa. Y usted sabe que va a haber problemas ahí, ¿verdad? Porque de pronto y llega alguien nuevo con ideas nuevas, con filosofías nuevas y dice: aquí nada de Dios, aquí no hablemos de nada de eso. Y entonces decimos: ¿qué hacemos? ¿Cómo enfrentamos esa realidad? Y yo le tengo una respuesta hoy. Tenga la escritura en su vida. Escúchame lo que le voy a decir. Quítela del mueble de la casa, sáquela de la bolsa donde está, o reinstálela en su teléfono y colóquela en el centro de su vida. Porque yo sé que todos nosotros tenemos Biblias en nuestras casas. Yo les decía a los muchachos hace algunas semanas, yo llegué a coleccionar como 20 y tantas Biblias. Ya no tengo tantas. Pero ¿de qué sirven tantos libros ahí guardados en el librero
si no se encuentra aquí en el corazón. Si tú pones a la Escritura en el centro de tu vida, si lo haces, es más posible que puedas mantener tu fe en los tiempos peligrosos. Déjeme decirlo un poquito más claro. Si tú colocas a la Escritura en el centro de tu familia, va a ser un poquito más probable que los tuyos se puedan mantener en Cristo. Sí entiende lo urgente de este mensaje. Sí me explico en lo necesario que es que tomemos medidas en nuestras vidas, porque si no, los nuestros se nos van a ir. Tenga a Cristo en medio y permita que la Escritura rija sus decisiones, norme sus decisiones, que sea el lente a través del cual usted pueda observar la realidad, porque es la única manera como Cristo va a estar en el centro. Si la Escritura, que es a través de la cual podemos conocerlo, está aquí como unos buenos lentes delante de nosotros. Incline su rostro un minuto, por favor. Señor, te damos gracias en este día, Dios, porque tú permitiste que nuestros niños participaran hoy entre nosotros, Dios, para recordarnos que tu palabra, Señor, es tan esencial para nuestras vidas. Y hoy, Señor, meditamos en este pasaje de Timoteo y recordamos, Dios, que tu palabra es esencial para nuestras vidas. Señor, vivimos en tiempos difíciles. Han sido tiempos difíciles desde que tú fuiste ascendido a los cielos, y seguirán siendo tiempos difíciles hasta el día que tú regreses por tu iglesia. Pero entre tanto, Señor, algunos de nosotros hemos sido testigos de hermanos nuestros que se han apartado de la fe. Y algunos de ellos lo han hecho, Señor, porque han dejado a un lado tu palabra y se han alejado de ti. Señor, no permitas que eso suceda con nosotros. Llama nuestro corazón a ti, a buscarte, a estudiar tu palabra, a conocerla, Dios, a leerla con pasión, a venir al libro, Señor, y encontrarnos en cada hoja a ti mismo, Señor, llamándonos y hablando a nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a que en ese proceso de conocimiento de tu palabra, tu Espíritu Santo esté entre nosotros y podamos conocerte. Ayúdanos, Padre Celestial. Cada semana lo hacemos en nuestras reuniones en hogar, Señor. Ayúdanos, Dios, a que cuando abramos tu palabra junto con nuestros hermanos en nuestras células, Señor, podamos verdaderamente escuchar tu voz y conocerte. Qué privilegiados somos, Señor, porque tenemos acceso a tu palabra. Ayúdanos a que sea central en nuestras vidas. Le quiero pedir que esté de pie conmigo, por favor. Y yo sé que mi mensaje hoy puede ser muy elemental, pero también sé, porque yo lo vivo junto con usted, que a pesar de ser tan elemental, de pronto y no le ponemos tanta atención a la palabra, ¿no es cierto? Y la tenemos ahí olvidadita. Bueno, yo quiero animarle a que si usted no ha hecho el estudio de la palabra una parte esencial de su vida, que empiece hoy. ¿Qué le parece? No lo veo muy convencido. ¿Qué le parece? No puede decir mentiras aquí, está en la casa del Señor. Levante su mano derecha conmigo y dígale conmigo al Señor: Señor, yo quiero hacer de la Escritura una parte central de mi vida. Aquí estoy, Señor, junto con mis hermanos, y hago esta oración, Señor, como un compromiso delante de ti y de tu presencia, Señor. Perdóname, Señor, si acaso, Dios, he dejado a un lado el estudio de la palabra, si acaso he olvidado, Señor, cuán importante es leerla y encontrarte ahí. Ayúdame, Señor, a que a partir de este momento, Señor, yo pueda tener ese reinicio contigo a través de la lectura de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Aleluya.